Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy. Como saben, nos gusta mantenerlos al tanto de todo lo que pasa en nuestras vidas, compartiendo tanto los momentos buenos como aquellos que son, bueno, digamos, un poco más complicados. Y hoy, vamos a hablar de algo que ha estado rondando en nuestras cabezas y corazones durante un tiempo. Algo que honestamente nos ha costado mucho procesar y que finalmente sentimos que es el momento de compartir con ustedes. Se trata de una verdad impactante. Sí, ya sé que suena a telenovela, pero la vida a veces se pone más dramática que cualquier guión. No queremos dar demasiados detalles en la introducción, porque queremos que escuchen toda la historia desde el principio. Pero les prometemos que lo que vamos a contar hoy es algo que nos ha cambiado profundamente y que creemos que también puede resonar con algunos de ustedes. Antes de que empecemos, queríamos pedirles un favor muy grande. Si les gusta el contenido que creamos, si se sienten identificados con nuestras experiencias o si simplemente quieren apoyarnos, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a saber que hay gente del otro lado que realmente aprecia lo que hacemos. Así que gracias de antemano por su apoyo. Bueno, respiremos hondo y empecemos. Todo comenzó hace unos meses cuando... Sí, hace unos meses empezamos a notar ciertas cosas, ciertos patrones, que no nos cuadraban. Al principio pensamos que eran casualidades, pequeñas coincidencias sin importancia. Pero a medida que pasaba el tiempo, esas coincidencias se volvieron más frecuentes, más extrañas. Empezamos a sentir que algo no estaba bien, que había una pieza faltante en el rompecabezas de nuestras vidas. Era una sensación persistente como una melodía que tarareas pero no logras identificar. Nos despertaba curiosidad y a la vez un ligero temor a lo desconocido. Recuerdo perfectamente la primera vez que realmente lo sentí. Estábamos cenando en nuestro restaurante favorito, ese italiano al que siempre vamos, ¿recuerdan? Y la camarera, una chica súper simpática, nos preguntó si éramos hermanos. Hermanos. Ozge y yo nos quedamos mirándonos con cara de incredulidad. Sabemos que no somos iguales, obviamente, pero jamás habíamos pensado que podríamos parecer hermanos. Nos reímos un poco, lo tomamos a broma, pero en el fondo, esa pregunta se quedó grabada en mi mente. Fue como una pequeña semilla que plantó la duda. Volvimos a casa riendo, bromeando sobre lo ridículo de la situación, pero esa noche, antes de dormir, la imagen de Ozge y yo, lado a lado, con esa pregunta flotando en el aire, no me dejaba tranquilo. Y no fue solo eso. Después, en una reunión familiar, una tía abuela, que tiene fama de ser un poco despistada, confundió nuestros nombres varias veces. Nos llamaba Serkan a mí y Ozge a Serkan. Pensamos que era cosa de la edad, pero después, un amigo en común hizo un comentario parecido. Nos dijo que éramos muy parecidos en ciertas cosas, en la forma de pensar, en nuestros gustos. Demasiado parecidos para ser solo amigos que se conocieron hace unos años. Empezamos a recopilar mentalmente una lista de peculiaridades compartidas, la misma aversión al cilantro, la misma obsesión por los puzzles, incluso la misma forma de reír a carcajadas en los momentos más inoportunos. Eran detalles, sí, pero la acumulación de ellos comenzó a generar una sensación inquietante. Empezamos a investigar un poco, a buscar respuestas. Al principio de forma discreta, sin darle demasiada importancia. Buscábamos en Internet, le preguntábamos a amigos en común si habían notado algo similar, pero siempre de forma casual, como quien busca una receta nueva en lugar de desenterrar un secreto familiar. Pero cuanto más buscábamos, más nos dábamos cuenta de que había algo que no encajaba. Empezamos a notar similitudes en nuestras historias familiares, en los lugares donde crecimos, incluso en la gente que conocíamos de niños. Era como si nuestras vidas estuvieran entrelazadas de una manera que no tenía sentido. Descubrimos que ambos habíamos pasado veranos de infancia en el mismo pueblo costero, separados por tan solo unos pocos años. Recordábamos haber jugado en la misma playa, incluso tener juguetes similares. La coincidencia era demasiado extraña para ser ignorada. Fue entonces cuando decidimos hablar con nuestros padres. Al principio no queríamos preocuparlos, pero sentíamos que era necesario. Les contamos lo que estaba pasando, las coincidencias, las preguntas de la gente. Y la reacción de ellos fue extraña. Notamos que estaban un poco nerviosos, evasivos.
Intentaban minimizar la situación, restarle importancia, pero veíamos en sus ojos que sabían algo más. La conversación fue tensa. Intentábamos mantener un tono ligero, pero la atmósfera se cargaba de incomodidad con cada nueva coincidencia que mencionábamos. Nuestros padres respondían con vaguedades, cambios de tema repentinos y miradas furtivas entre ellos. Sabíamos que algo ocultaban, pero no podíamos imaginar la magnitud del secreto. Después de insistir mucho, finalmente accedieron a contarnos la verdad. Una verdad que nos dejó completamente en shock. Una verdad que cambió todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Una verdad que... Pasamos días presionándolos, rogándoles que nos explicaran el porqué de su comportamiento. Finalmente, una noche, en medio de lágrimas y silencios incómodos, mi madre tomó la palabra. Su voz temblaba al recordar el día de mi nacimiento, un día que marcaría el inicio de una vida construida sobre una mentira involuntaria. Resulta que somos hermanos. Sí, hermanos. Serkan y yo somos hermanos de sangre. Lo sé, es una locura. Todavía nos cuesta creerlo. Imagínense la sorpresa, el shock, la confusión que sentimos cuando nos enteramos. Llevábamos años siendo mejores amigos, confidentes, compañeros de vida. Y resulta que somos hermanos. Mi mente se quedó en blanco. Todo lo que creía saber sobre mí, sobre mi historia, sobre mi relación con Ozge, se desmoronó en un instante. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies y cayera en un abismo de incertidumbre. Miré a Ozge buscando una señal de que esto era una pesadilla, pero sus ojos reflejaban la misma incredulidad y dolor que sentía yo. La historia, según nos contaron nuestros padres, es bastante complicada. Aparentemente hubo un error en el hospital cuando nacimos. Nos intercambiaron por accidente. Nuestros padres nunca lo supieron. Nos criaron como sus hijos, dándonos todo su amor y apoyo. Y ahora, de repente, nos enteramos de que nuestras vidas han sido una gran confusión. Nos explicaron que el hospital, un pequeño centro rural, había tenido problemas de personal ese día. Un error humano, una cadena de descuidos, había provocado el impensable intercambio. Mis padres, devastados, nos mostraron fotos antiguas del hospital, de los enfermeros de la época, intentando reconstruir la secuencia de eventos que condujo a la confusión. Era como intentar armar un rompecabezas con piezas faltantes, un rompecabezas que definía nuestras identidades. Obviamente esto ha cambiado muchas cosas para nosotros. Tuvimos que replantearnos nuestra relación, nuestra identidad, nuestro futuro. No les voy a mentir, ha sido un proceso difícil, lleno de emociones contradictorias. Sentimos dolor, confusión, rabia. Pero también sentimos amor, gratitud y una conexión aún más profunda entre nosotros. Las primeras semanas fueron un torbellino de emociones. Llantos, silencios prolongados, discusiones acaloradas y momentos de profunda reflexión. Nos preguntábamos quiénes seríamos ahora, cómo afectaría esto a nuestras relaciones con nuestras familias, con nuestros amigos, con el mundo entero. Nos sentíamos como extraños en nuestras propias vidas. Porque al final del día, seguimos siendo Serkan y Ozge. Seguimos siendo los mismos amigos que se apoyan incondicionalmente. Ahora además somos hermanos. Y estamos aprendiendo a navegar esta nueva realidad juntos. Estamos aprendiendo a conocernos de una manera diferente, a entender nuestros orígenes, a valorar aún más el amor de nuestras familias. Hemos comenzado a explorar nuestras historias familiares reales, a conocer a nuestros verdaderos parientes biológicos. Es un proceso lento y delicado, pero sentimos que es importante conectar con nuestras raíces, entender de dónde venimos para poder construir nuestro futuro. Hemos descubierto similitudes asombrosas con nuestros familiares biológicos, gestos, expresiones, incluso talentos ocultos que nunca supimos que teníamos. Sabemos que esta historia es impactante, que puede generar muchas preguntas y reacciones. Y estamos abiertos a responderlas en la medida en que nos sintamos cómodos. Queremos ser honestos con ustedes, compartir nuestra experiencia y demostrar que incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay espacio para el amor, la comprensión y el crecimiento. Hemos decidido que esto no nos definirá, que no permitiremos que este error del pasado dicte nuestro futuro. Seguiremos siendo los mismos Serkan y Ozge que aman crear contenido para ustedes, los mismos amigos que se apoyan en las buenas y en las malas, solo que ahora, con una conexión aún más profunda y significativa.
Hemos decidido compartir esto con ustedes porque consideramos que son parte de nuestra vida. Nos gusta mantenerlos informados de lo que pasa y sentimos que esta verdad es demasiado importante para guardárnosla para nosotros mismos. Esperamos que nos entiendan, que nos apoyen y que nos acompañen en este nuevo capítulo de nuestras vidas. Su apoyo ha sido fundamental para nosotros. Sus comentarios, sus mensajes, sus muestras de cariño nos han dado la fuerza para seguir adelante, para superar los momentos más difíciles. Queremos que sepan que valoramos cada uno de sus gestos y que estamos agradecidos por tener una comunidad tan increíble. Y para terminar, queríamos decirles que esta experiencia nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado la importancia de la familia, de la conexión humana, de la resiliencia. Nos ha enseñado que la vida es impredecible, que puede cambiar en un instante, pero que siempre hay esperanza. Y nos ha enseñado que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso una verdad tan impactante como esta. Hemos aprendido que la familia no es solo la que te da la sangre, sino la que te elige, la que te apoya, la que te ama incondicionalmente. Hemos fortalecido nuestros lazos con nuestras familias, tanto con las que nos criaron como con las que estamos conociendo ahora. Hemos aprendido a perdonar, a comprender y a valorar cada momento que tenemos juntos. Gracias por escucharnos, por estar ahí para nosotros. Significa mucho tener su apoyo. Queremos saber qué piensan de todo esto, así que déjenos sus comentarios abajo. Nos encantaría leer sus opiniones, sus preguntas, sus reflexiones. Sus comentarios son importantes para nosotros. Queremos crear un espacio seguro donde podamos compartir nuestras experiencias, donde podamos aprender unos de otros, donde podamos construir una comunidad basada en el respeto y la comprensión. Así que no duden en dejar sus comentarios, en compartir sus pensamientos, en contarnos sus propias historias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.